Hoy no duermes. Hola, bienvenidos a este canal de misterio. Esta vez os traigo una misteriosa historia sobre una desaparición ocurrida en el año 1987 en Málaga. Un caso del que todavía se habla en la actualidad y que muchos recuerdan como uno de los casos más enigmáticos ocurridos en España y en toda Europa. Os hablo de la desaparición de David Guerrero Guevara, más conocido como el Niño Pintor. Viajamos hasta el 6 de abril del año 1987. A las 7:20 de la tarde, David se despidió de su madre, Antonia, en la puerta de la casa familiar y en el barrio malagueño de Welling. Desde allí debía caminar unos 250 metros hasta la parada del bus que lo llevaría a la galería de arte llamada La Maison, ubicada en la calle Duquesa de Parcent, en el centro de la ciudad, donde aquel día se exponía uno de sus cuadros, llamado El Cristo de la Buena Madre, y donde también lo esperaba el periodista Paco Faldón, de Radio Popular. Quería hacerle una entrevista, puesto que para ese momento el Niño Pintor ya había llamado la atención pública y era noticia. Las críticas lo llamaban el pequeño genio. Después de la entrevista, el chico, que tan solo tenía 13 años, debía ir a la Peña El Cenachero, donde desde hacía un par de años participaba en el taller de pintura de su tío, que en realidad era un primo de su madre, el pintor José Guevara Castro. Una vez terminada la clase, David volvería a su casa. El periodista Faldón lo esperó infructuosamente en la galería de arte. Incluso se enojó, por lo que pensó que era la irresponsabilidad de un chico que no cumplía con sus compromisos. David tampoco asistió a clase del taller, que ese día estaba a cargo de otro pintor, Rafael Jaime Calderón, porque el tío Guevara
había viajado a Madrid. Esa noche, en la casa familiar, su padre y sus hermanos cenaron molestos, pero todavía sin preocuparse realmente por su ausencia. Su madre decidió esperarlo para comer con él, pero los dos platos se enfriaron sobre la mesa de la cocina. David nunca llegó. Antonia no durmió y con las primeras luces del día, ella y su marido denunciaron la desaparición del niño en la comisaría más cercana. Cuando se construyeron sus movimientos por primera vez, los policías llegaron a la conclusión de que había desaparecido en el trayecto de 250 metros que separaba la casa de la parada del bus. La hipótesis de un secuestro para pedir rescate fue descartada rápidamente, puesto que nadie se comunicó nunca para plantear exigencias. Y por otra parte, la familia de David vivía con lo justo que aportaba el salario del padre de familia, como empleado en una empresa de confecciones textiles. Los interrogatorios a compañeros del colegio no aportaron nada, salvo que esa tarde a David le dolía el estómago y no había comido el bocadillo preparado por su madre. Ningún vecino lo había visto caminar hasta la parada del bus, y los conductores de los horarios más cercanos al momento de la desaparición tampoco recordaron haberlo visto. En la Galería de Arte, no solo el periodista de Radio Popular había esperado en vano, sino que los investigadores no encontraron a nadie que lo hubiera visto allí, en la Peña El Cenachero. Solamente el pintor Calderón creyó haberlo visto en las escaleras, allí en aquella peña. Pero más tarde dijo a la policía que posiblemente lo hubiera confundido con otro chico, pues no lo conocía muy bien. Por esos días, otra pista movilizó a Interpol en Lisboa, pues un vecino de esta ciudad, al ver la foto del niño, se presentó en comisaría para explicar que creía haberlo visto
compañía de dos chicos de su misma edad. También se produjeron llamadas telefónicas que lo identificaban, pero la búsqueda policial no dio resultados. Una semana después, Interpol y la policía española catalogaron el caso como desaparición extrema. Es decir, que el caso no tenía ninguna pista. El caso parecía cerrado cuando, 3 años después de la desaparición, su amiga y compañera en el taller de pintura Gemma Calderón recordó que unos días antes del 6 de abril del 87, David le había regalado el dibujo de una caricatura. La caricatura de un hombre mayor y de nariz aguileña. Al darle el dibujo a su amiga, le dijo que era el dibujo de un suizo que él conoció. Los padres de Gemma acercaron el dibujo a la policía y empezó el rastreo para encontrar a algún ciudadano suizo que se hubiera alojado en hoteles de Málaga por esas fechas. Así, descubrieron el nombre de un turista que, según una camarera, era parecido al personaje dibujado. También dijo que, limpiando su habitación, 3 años antes, había encontrado una servilleta de papel donde alguien había escrito David Guerrero, Welling. Es decir, el nombre del chico y el barrio de su casa. La mujer dijo que había tirado la servilleta, pero que recordaba lo que decía. Dos policías españoles, acompañados por agentes de la oficina suiza de Interpol, visitaron la casa del turista suizo, cuyo nombre siempre se mantuvo en reserva, porque era un simple sospechoso, y descubrieron que había muerto un año antes. En la casa tenía un cuarto oscuro y muchos rollos de fotografía hechas durante sus viajes. Los policías pidieron permiso para revisarlos, pero no encontraron ninguna foto de David, ni de sus pinturas, ni de la galería La Maison.
Años después, la familia lo seguía buscando. Para entonces, uno de los hermanos del niño pintor, Jorge, se había asociado con el periodista Daniel Carretero. Pidieron acceso a toda la documentación del caso. 5 cajas de interrogatorios e información de todo tipo. Juntos la revisaron. De todo lo que vieron, les llamó la atención la declaración donde el pintor Calderón, por entonces ya muerto, le dijo a la policía que creyó ver a David en la escalera de la peña El Cenachero. Pero que podía haberse confundido. El hermano Jorge y el periodista Carretero volvieron a entrevistar a los compañeros de David en el taller de pintura y también a algunos profesores. Estaban en eso cuando recibieron un anónimo diciendo así: tienen que buscar a Gervasio del Cenachero. Así que volvieron a preguntar, pero al tal Gervasio nadie lo recordaba. En febrero de 2020, Gema Calderón, aquella niña cuyos padres habían entregado la caricatura del suizo a la policía, encontró una desconcertante sorpresa al revisar el buzón de su casa. Gema, a un medio de comunicación que la consultó cuando se conoció la noticia, dijo: estuve a punto de tirarlo porque estaba entre la publicidad buzoneada y venía suelto. Es algo muy raro. Después de todo esto, llamé a Jorge, hermano de David, y se lo conté. Decidimos llevarlo a la policía. Una semana después me llamaron para declarar y me dieron a entender que el dibujo no lo tenían antes ellos y por tanto tampoco tenían una explicación de cómo llegó a mi buzón. Estoy segura de haber dado ese papel a la policía. Por otro lado, Daniel Carretero, el periodista que ayudaba a Jorge en la investigación, hizo entonces una conexión que se le había escapado a la policía. El hombre del dibujo, el supuesto suizo, bien podía ser el misterioso Gervasio de la peña El Cenachero, al que se refería el anónimo que habían recibido unos años antes. Desde entonces, la investigación sigue abierta, pero estancada. Mientras tanto,
La madre de David, el niño pintor, que hoy tendría 48 años, no pierde la esperanza.